Y con eso, de manera oficial, posterior a compartir pantalla, pasaremos a iniciar esta sesión sincrónica, em, en la cual, como ustedes lo podrán ver en este momento, tendremos como referencia el trabajo final o mejor la apertura del módulo número 5. En este momento me podrían confirmar si están viendo la pantalla. Sí, señor. Perfecto. Entonces, como se les mencionó, estamos llegando a la etapa final de este diplomado en enfoque equidad y determinantes sociales en salud. Y debido a las características del modelo educativo del campus y la normativa del mismo, se hace necesario la formulación de un trabajo final como parte final de este proceso para poder corroborar la adquisición o mejor, la aplicación de los elementos aprendidos al contexto del participante. En otras oportunidades o en otros cursos se colocan otras actividades para este módulo. Sin embargo, debido ya a la complejidad del mismo diplomado, solo se decidió que para este módulo número 5, que se abre ya oficialmente el día de hoy, solo se deje lo que es el trabajo final. Esto es muy importante a la hora de mencionar. ¿Por qué? Porque si revisamos el cronograma y vemos las distintas fechas, o mejor, si ingresamos a la plataforma, podemos concluir que solamente están todos los insumos para poder consolidar o mejor construir este trabajo final. En términos generales, la sesión de hoy también tiene otro punto importante y es que es la sesión más corta de todas las 5 que se realizan. ¿Por qué? Porque solo nos vamos a enfocar en una breve justificación, cómo se finaliza este diplomado, o mejor este curso, cuáles serían los requisitos de aprobación y las indicaciones del trabajo final. Por último, se dan dos ejemplos sobre determinantes sociales, una investigación original realizada por la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio, y un ejemplo de trabajo final. Ambos, todo lo que estaría descrito en esta sesión está disponible ya en la plataforma. Y vamos a dejar un espacio, el último de este proceso formativo, para preguntas y comentarios o alguna sugerencia antes de finalizar la sesión del día de hoy. Entonces, como justificación desde un punto de vista importante, eh, parte del contenido de la sesión del día de hoy hace parte de una tesis doctoral sobre atención primaria y determinantes sociales en salud para la formación de recursos humanos en Colombia. Dentro de la justificación importante, y como les mencioné, va a ser una justificación corta para poder resolver los problemas y necesidades de salud de la población, como ya los hemos dicho en sesiones previas, la articulación entre 5 actores, tomadores de decisiones, instituciones de salud o aseguradoras en el caso de Colombia, academia, recursos humanos en salud en ejercicio y comunidad son necesarios. Sin embargo, en esta oportunidad, el proceso formativo se enfocó en dos elementos fundamentales: cómo nosotros desde la academia podemos permear o mejor sensibilizar al talento humano en salud para trabajar colaborativamente o mejor reconocer esos elementos que son necesarios para resolver las necesidades en salud de la población. En ese sentido, y después de esa justificación, porque todo esto está articulado y se justifica y de manera adecuada, este diplomado en equidad y determinantes sociales, pues oficialmente ya está entrando en su etapa final, en donde una vez ustedes cumplan con los requisitos académicos, aunque pues espero que sea desde antes, ustedes puedan tener la certificación que los avala o que pues, determina que ustedes tienen la proficiencia en cuanto a las generalidades, porque esto simplemente está orientado a sensibilizar o adquirir los insumos para comprender lo que es el enfoque equidad y los determinantes sociales. Entonces estaríamos hablando que a más tardar febrero o marzo, en ocasiones se puede demorar más, porque esto depende del tránsito y la ocupación que se tenga desde Colombia y desde Panamá.
Claro que si se insiste con la adecuada antelación, ¿qué quiero decir? Que si insistimos alrededor de la próxima semana, es posible que el mismo 30 de noviembre ya se pueda tener la posibilidad de descargar el diplomado. En ocasiones, y eso me ha ocurrido, se genera el certificado anterior, pero tengo que destacar que ese certificado no tiene ninguna validez porque no va a generar ningún código de seguridad, además de que ya la imagen de los nuevos diplomados ha cambiado en cuanto a las universidades y la misma Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo se aprueba? Y esto se mencionó en la primera sesión, pero es importante recordar, 70% de desempeño en su totalidad, en donde el 30%, y esto es obligatorio, es algo que no podemos cambiar, pero que en cierta medida es bueno, hace referencia a ese trabajo final. Entonces, en cierta medida, si se le apunta al trabajo final como un elemento, inclusive desde la pedagogía, desde la enseñanza para la comprensión y el aprendizaje significativo, esto es coherente porque establece que hay una serie de contenidos que los fueron llevando a ustedes de manera continua para poder llegar a ese trabajo final en donde se demuestra que se pudo comprender lo que son esos contenidos. Y para poder descargar tienen que ustedes diligenciar la evaluación final del curso, la cual está diseñada por el campus virtual desde Panamá, en donde ustedes van a evaluar algunas características como medio de calidad. Solo se podrá descargar el certificado cuando cumplan la aprobación. Hasta que no se califique el trabajo final, no les aparecerá el desempeño. Y esto está direccionado para lo anterior. Y el certificado estará disponible por tiempo limitado. Esto siempre nos lo dicen, pero no es del todo cierto, porque hemos tenido cursos a los 2 o 3 años que todavía es posible descargarlo. Sin embargo, desde la Organización Panamericana de la Salud en Panamá, nos dicen que le recomendamos al participante que no se dispondrá copia, porque no se sabe si el curso se va a perder o si el curso se va a renovar o que el curso definitivamente quede cerrado y que el participante no lo pueda hacer a futuro. Por lo cual, para evitar emitir recertificados, se le informa, es el disclaimer, en donde usted apenas pueda descargar el certificado, lo realice, en el cual será un diplomado con 120 horas, 12 semanas de formación. Pero entonces, ¿esto qué implica o esto qué ocurre? Esto implica que ustedes en las próximas 3 semanas deberán avanzar en el trabajo final. Realmente son tres para poder complementar con ese otro 30%. Y asimismo, si tienen alguna actividad pendiente que no sean los talleres, porque los talleres es la única actividad que no se podría hacer, e incluso la tarea número uno, como se los mencioné en la sesión pasada, quedó habilitada y se cerró el fin de semana pasado. En el caso eventual de los foros de discusión, recuerden que hay unas normas, ya quien no ha participado, no ha participado apropiadamente, sin embargo, es mejor participar, así sea de forma conclusiva, que no participar, porque eso pues puede impactar en la totalidad de lo que significa el porcentaje de desempeño. En el módulo número 4 se les mencionó esa importancia de buscar palabras claves sobre algún tema en particular para resolver sobre los determinantes sociales o algo que ustedes quisieran reflexionar. Y eso que se les pidió que fueran pensando, porque pues se entiende que la idea no es que este trabajo final lo hagan desde el inicio, eh, pero tampoco que sea en las últimas semanas, debido a la complejidad del mismo, que ustedes hubieran podido ir consolidando o conformando esos grupos, pero sin embargo lo pueden hacer de manera individual y asimismo buscar información relacionada con el tema de determinantes sociales para poder llevar el hilo conductor. Entonces, este es el trabajo final. El trabajo final, como se menciona, de forma individual o en grupo no mayor a 4 personas, sin excepción, deberá ser un documento de reflexión o una revisión narrativa. Esto es importante, o reflexión o revisión narrativa, en donde también puede haber un análisis que permita gestionar un cambio, un plan de mejoramiento para la inclusión o abordaje de los determinantes sociales en su contexto de trabajo. Cuando digo contexto de trabajo, puede ser la EPS, la IPS,
puede ser la zona, puede ser el país, incluso desde la formación de recursos humanos, desde la academia, desde la investigación, desde donde se quiera mirar, pero siempre y cuando se pueda llegar a reflejar esa importancia o esa relevancia, mejor, de incluir esas condicionantes, o ya sea del enfoque equidad o determinantes sociales. Ahora, pueden ser grupos del mismo grupo en el cual ustedes están o de otros grupos diferentes, no importa. Lo importante es que siempre que se coloque ese documento se mencione o se describa de qué grupos son. Y es importante que ya desde hoy ya los grupos estén conformados. El tiempo es absolutamente corto para pensar y dejar, por ejemplo, hasta el viernes para poderlo conformar. Hoy se les recomienda, si ya no lo tienen, que conformen los grupos. Igualmente, cabe destacar que en ocasiones algunos de estos trabajos finales, con los ajustes pertinentes, son candidatos para poderse trabajar y poderse publicar. Ningún trabajo en la historia de lo que se lleva ha tenido el nivel para poder ser sometido así como se presenta. Siempre hay que hacer ajustes. Motivo por el cual, una vez finalizado este proceso, pero dependerá de ustedes, porque a la fecha desde que iniciamos este proceso formativo, llevan alrededor de, si mal no estoy, de 10 a 12 trabajos publicados derivados de este proceso, en donde, si ustedes, cuando les salga la nota, estoy hablando del 30 de noviembre, si les aparece de 86 a 100 puntos, quiere decir que es excelente y con ajustes moderados es candidato a publicación. Cuando digo ajustes moderados, puede ser en un periodo de 2 a 3 meses. De 71 a 85 quiere decir que es bueno, la idea es interesante, tiene un punto relevante, pero se requieren muchos ajustes y esto nos llevaría a alrededor de 6 meses, pero es importante trabajarlo y lo trabajaríamos de forma conjunta. Y por último, si sacan de 50 a 70, se cumplen elementos superficiales. Sin embargo, eso no quiere decir que tampoco es factible. Por debajo de 50 es insuficiente y no cumple con los criterios. Dentro de los criterios hay varias características y esto implica superar elementos de forma y de fondo, que se escriba bien, que se referencie de forma apropiada, que adicionalmente pues se permita demostrar ese aprendizaje, esa reflexión. Y ojalá pues que ustedes tengan experiencia previa para lograr escribir. Claro, en 3 semanas es complejo. E incluso algunos de los trabajos que ya están publicados estuvieron entre este rango entre 71 y 100. Y recuerden la escala, no sé si quieran tomarle alguna foto, es importante que ojalá saquen por encima de 71, que sería el 70%, o por lo menos intentar llegar a ese 86% para que sea considerado como excelente. Incluso un 80% puede llegar a ser adecuado. ¿Y en qué consiste? Entonces recuerden, como les mencioné, ustedes se pueden parar desde la política pública, desde el aseguramiento, desde prestadores, desde la academia, una organización comunitaria o inclusive como profesionales de la salud, no importa. Lo importante es que vayan pensando y es importante que el trabajo tenga las siguientes secciones. Son 4 secciones que debe tener. La introducción, que es un espacio de entre aproximadamente unas 500 a 700 palabras con 9 a 10 referencias, pero si queda con 7 no pasa nada, en donde se pueda justificar, problematizar, determinar su objetivo, qué es lo que busca ese documento. Con unos 3 o 4 párrafos se diría que puede llegar a ser suficiente. La metodología, y esto como es un proceso de reflexión o de revisión, tiene que ser descrito, pues no al nivel de una revisión sistemática de la literatura ni un scoping review, pero sí describir en dónde se buscó, qué se encontró y cómo se organizó la información. Por lo menos eso se determina y es importante que esto se describa en ese trabajo final. Luego vendría el contenido, los resultados, es la organización analítica y crítica de la información encontrada. Si yo aquí mencioné que mi objetivo era describir la relevancia que tienen los determinantes sociales en la formación de los recursos humanos, pues acá tengo que demostrar eso que dije, hay que tener una consecuencia con lo anterior. Y por último, tendría unas conclusiones, que son las lecciones
y los aprendizajes del proceso o lo que queda dentro de esta dinámica. A su vez, se recomienda lo siguiente, que pues se pueda entregar en Word, en .docx, de usarse, ojalá, si es demasiado pesado, no importa si lo mandan en PDF, también puede ser una alternativa en Times New Roman o en Arial en 12 puntos. No tiene que estar dividido en columnas, porque como tal no es un trabajo final, todavía no es un artículo. Debe tener un título llamativo, el resumen del documento máximo 250 palabras y ojalá estructurado 3 a 5 palabras claves. Y en cuanto al contenido, que es esto que les mencioné, esto es el contenido. Entre 2.500 a 3.500 palabras. Se debe incluir referencias estilo Vancouver y por lo menos 25 referencias. No tomen ese 25, si tienen ojalá 27, 30, 35, lo que se necesite para llegar a responder esa pregunta orientadora o eso que ustedes quieren plantear. Si se adicionan gráficas, figuras o tablas que sean propias o adaptaciones, no se permite porque eso se considera plagio, copiar y pegar una imagen y si no son de ustedes, se deben referenciar. Entonces, en este punto, no sé si tengan alguna pregunta, la pueden hacer en el chat antes de pasar a los ejemplos. Llegamos al punto clave, quería llegar a las 5:30, tenemos 3 minutos de ventaja para poder explicar ya la última parte. Exactamente nos queda la mitad de la presentación de hoy es muy corta, antes de pasar a los ejemplos. ¿Es claro lo que estoy mencionando? ¿Tienen alguna pregunta? Lo pueden manifestar en el chat. Ok, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, entonces, como puedo observar en el chat no hay ninguna pregunta y como no hay ninguna pregunta, procederé a dar dos ejemplos. Estos dos ejemplos que les planteo simplemente es para mostrar la relevancia del tema de lo que son los determinantes sociales. Y pues, aunque puede sonar un poco endogámico, les pido excusas. El primero es un trabajo que se realizó de manera conjunta entre el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana y quien les está hablando, y fue publicado en la revista Family Practice, que es la revista Q1, está en el top de las revistas biomédicas. Y el segundo ejemplo que les pongo es precisamente un trabajo desarrollado de tiempo atrás, consecuencia de este trabajo final o propuesta de mejoramiento, la cual fue publicada en febrero de este año en una revista biomédica, MedWave, que es Q3 y que también ambas también están incluidas en PubMed. Entonces, ¿cómo a partir de un trabajo y se empieza a acceder, claro, Salim, los trabajos están ya vinculados en la plataforma? Son el ejemplo uno y el ejemplo 2. Y este que es reciente, pues particularmente se hizo desde la mirada desde la atención primaria, desde la medicina familiar, así fue como se articuló y es un análisis interesante de los determinantes sociales en Colombia. Y partió de eso, de un trabajo y se le trabajó durante un año hasta lograrlo consolidar eh, y lograr ser enviado. Pero entonces eso implica un esfuerzo, también tener tolerancia a la frustración, insistir, porque digamos que ese es el proceso, pero pues dependerá de ustedes que también se haga o no se haga ese trabajo final. Bien, entonces en cuanto al primer tema, que es el tema de enfoque equidad, y está aquí, aunque no se me olvidó colocar acá porque no lo había visto. Em, y esto pues pido excusas si suena un poco presuntuoso, esta fue la mitad de mi tesis de doctorado. Este fue uno de los artículos principales, realmente fueron dos y 7 complementarios. Y esta fue una investigación original, porque pues no podía ser de revisión, en donde se quiso buscar o determinar qué tanto en los programas de formación de ciencias de la salud en Colombia estaba incluido el enfoque de equidad y los determinantes sociales en salud. Eh, Desde una mirada cualitativa, no cuantitativa. Entonces, aproximadamente en el 2014-2015, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio quisieron determinar esa importancia, ese papel desde las universidades
de lo que significa ese enfoque de equidad y determinantes sociales. Y entonces se buscó o se hizo la investigación con el objetivo de explorar, solo explorar, no determinar, no se utilizaron todos los programas, cómo estaban los determinantes sociales y el enfoque de equidad en varias universidades en Colombia para definir e identificar propuestas de mejoramiento. Se hizo, o como se llamó, y esto sugerido por los editores de la revista, porque nosotros lo teníamos desde otra mirada, como una investigación acción participativa en dos etapas. La primera, una exploración inicial, y segunda, la validación de la información. Participaron 6 de 7 universidades esperadas. Las universidades fueron seleccionadas, primero, que pertenecieran a diversas regiones del país y fueron también seleccionadas por conveniencia de la Organización Panamericana de la Salud y el buen desempeño académico de acuerdo a los rankings internacionales o nacionales de ese momento. Entonces, en la exploración inicial se buscó a las universidades y se obtuvo en total, o se obtuvieron 9 currículos, 6 de medicina y 3 de enfermería y 18 sílabos correspondientes a 12 asignaturas. Claro, esto no es significativo, pero ese no era el objetivo. Y durante esta exploración inicial, a 13 profesores como expertos de cada universidad se les pidió que eligieran unos cuestionarios autoadministrados sobre el enfoque. Luego de esta información se hizo una triangulación y se organizó la información por categorías temáticas y se trianguló y eso permitió generar nueva información. Con esa nueva información se hicieron 7 entrevistas semiestructuradas a informantes claves de la Organización Panamericana y de las universidades. Esto complementaron estas 13 personas reconocidas y con publicaciones en el tema. A partir de lo anterior, la información se organizó en información cuantitativa y cualitativa de los planes de estudio, me refiero a la etapa número 1, y también en categorías de análisis. Entonces, ¿qué categorías? Primero, si el tema era relevante para la universidad, cómo estaba involucrado en el plan de estudios, cómo se incluía, cómo era apropiado por los estudiantes, qué favorece, qué limita y qué elementos se deben favorecer. Con respecto a las universidades, se determinó que lo que favorece o que puede llegar a favorecer el enfoque de equidad y determinantes sociales es que desde los proyectos educativos institucionales, las universidades tengan una clara vocación hacia el mejoramiento o hacia la proyección social. Y esto es importante porque eso puede favorecer y termina permeando los planes de estudio. Asimismo, en las universidades se determinó que el tener en cuenta esas características o esas desigualdades sociales pueden ser una oportunidad de crecimiento e investigación, porque también puede generar en los estudiantes una conciencia crítica. ¿Y esto en qué sentido? Que cuando se le enseña a los estudiantes de las universidades, no necesariamente los programas, los estudiantes pueden ser líderes de su entorno, respetuosos con la diversidad cultural, regional y étnica del país, pero también se consideró como un buen escenario para implementar el modelo de atención primaria en salud. ¿Por qué? Y esto sí específico en los programas de ciencias de la salud, porque cuando la forma de entender y de aplicar se da no solamente desde la teoría, también se da desde la práctica. Y el modelo en ciencias de la salud implica que se requiere esa exposición a la comunidad o a la realidad. Y las iniciativas o los modelos de atención primaria son los que mejor permitían esa aproximación. Entonces es donde se empieza a ver esa confluencia entre lo que significa la atención primaria y lo que son los determinantes. Y a partir de lo anterior, cuando el estudiante y el profesor se exponen a la realidad, son más sensibles y permiten o orientan sus acciones a resolver los problemas de una mejor manera a la comunidad. No como ocurre en otros escenarios en donde desde escritorios se asumen cuáles son los problemas de la población. Entonces es muy importante tener una exposición a la comunidad o a la realidad. A partir de ahí, también en los planes de estudio se determinó que este enfoque se da de asignaturas de como salud pública o atención primaria, se puede dar entre los dos, pero también la enseñanza o el aprendizaje, esta serie de elementos, favorece el diálogo entre distintas disciplinas, antropología, sociología, salud pública, comunicación, todas, pero en últimas
asignaturas o contenidos que permitan entender y tener un pensamiento crítico sobre los problemas sociales. También que es importante que sea transversal desde los primeros semestres, y así es como se ha visto. ¿Y cómo ha sido ese proceso de inclusión? Ese proceso de inclusión adquiere una relevancia importante, aquí es un 2, pero aquí es un 1, con asignaturas que tengan que ver con salud comunitaria o atención primaria en salud, porque la atención primaria en salud no es solo salud comunitaria, también tiene implícito un abordaje hospitalario o de medicina familiar. Y cuando se da ese abordaje, eso permite una mayor permeabilidad, una mayor persuasión en los estudiantes. Y los principios de las universidades realmente favorecen esa inclusión en los planes de estudio, porque como mencioné, cuando está diseñado o permeado en tu proyecto educativo institucional, en los planes de estudio es más fácil que se promueva. Y esto, cuando está en el PEI, es más fácil convencer y persuadir a los profesores. Y esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos profesores que primero o no entienden o no les interesa este enfoque de equidad y determinantes, como lo mencionaré en la categoría número 6. ¿Y cómo lo aprenden los estudiantes? En los estudiantes la profesión puede ser variable. ¿Por qué? Hay estudiantes que pueden ser refractarios. Esto no les interesa más la parte biomédica y clínica, hasta aquellos que entienden la importancia. O sea, tenemos dos tipos de estudiantes, aquellos que consideran esto como una costura o aquellos que ven la relevancia de entender la problemática del contexto y social. Pero también hay estudiantes que simplemente se limitan a lo conceptual, hasta aquellos que realmente adquieren capacidades para ser agentes de cambio en su comunidad. Dependerá mucho de la motivación del profesor y una serie de elementos. La apropiación también se adquiere de forma gradual. Entonces, de manera tangencial o aislada no se adquiere. Hay que trabajar y se requiere incrementar la apropiación de la práctica. La práctica permite tener mayores agentes de cambio, que los estudiantes no sean refractarios y que esta gradualidad realmente sea definitiva. ¿Qué favorece a la inclusión de estos elementos? Y esta es la última diapositiva, porque no quiero mostrar la última categoría para que lo revisen en el artículo y también las conclusiones. Los procesos de investigación o cuando la investigación en los distintos programas está enfocada a estas temáticas. Profesores que conozcan este abordaje y que sean sensibles con las necesidades de la población, la orientación social de los programas, la práctica comunitaria, modelos pedagógicos transformadores, no conductistas, en donde, claro, que es un modelo constructivista o que es un modelo pedagógico avanzado, aquel en donde el estudiante puede realmente tener una mirada crítica a la realidad, que tenga un aprendizaje significativo, y eso es lo que busca, no solamente aprender de forma memorística y aplicar dichos elementos, sino una mirada crítica. Y también esa importancia de documentar y socializar experiencias. ¿Qué se limita? El excesivo modelo biomédico en la formación, en donde se cree que solamente el hospital es lo más importante. Los sitios de práctica clínica. ¿Por qué? Porque en la práctica clínica no se exploran los determinantes, nos enfocamos al motivo de consulta, pero no miramos las condiciones del paciente y en la práctica clínica no lo estamos integrando. Cuando hay pocos sitios de práctica comunitario, una falta de enfoque intersectorial, porque miramos la cosa tan fragmentada, el sistema de salud que tampoco favorece, y profesores con predominio clínico o con excesivo enfoque clínico. Y esto llama o invita a que independientemente del abordaje que vayamos a tener, y por eso ustedes están haciendo este proceso formativo, todos debemos enfocar y así seamos clínicos, seamos personas que trabajamos con comunidad, en laboratorio o investiguemos, es importante tener en cuenta la relevancia de este enfoque, equidad y determinantes, porque eso los va a hacer más integrales, con una mirada inclusive más crítica y orientada a resolver los problemas. Después de entonces de ver este primer ejemplo, que mira el por qué es importante aprenderlo y el por qué ustedes como recursos humanos deberían enfocarlo, entonces está este segundo, que en este ya no lo voy a profundizar, en el cual lo que se hizo fue hacer una revisión narrativa de cómo los determinantes sociales de la nutrición infantil en Colombia podían ser vistos desde la medicina familiar. Medicina familiar como aquella especialidad o pues disciplina en ciencias de la salud orientada a favorecer el enfoque de atención primaria en salud.
Y entonces, porque se hizo con una residente ya médico familiar, la doctora Mónica Vargas, como parte también de su trabajo de grado, pues partió de acá, pero lo seguimos fortaleciendo en su residencia. Entonces se encontró cómo en Colombia hay distintas desigualdades y determinantes que merecen la pena ser abordados para realmente evitar dicha desnutrición. Y para eso se destaca esa importancia del médico familiar de tener esas tres miradas: la mirada clínica, o sea, hay que ser buen clínico, la mirada comunitaria y la integración con otros actores. Entonces, a partir de lo anterior, se destaca esa relevancia y queda publicado, como se los mencioné, está publicado a inicios de este año en una revista biomédica. Entonces, al llegar a lo anterior, quisiera en este punto dejar el espacio para preguntas o comentarios o alguna sugerencia que ustedes quisieran. Como les mencioné, la sesión de hoy es la más corta de todas. En la plataforma están los dos trabajos, están las indicaciones para lo que es el trabajo final y está el espacio para subirlo. E incluso ustedes van a encontrar un video del doctor Mujica con una mirada cerrando y concluyendo lo importante que es este tema del enfoque que hay determinantes. Video preparado años atrás para este proceso formativo. Como les mencioné, este diplomado heredó el diplomado que se hacía en toda la región de las Américas y el único país que lo está dictando, hay otros países que lo están pidiendo, es Colombia. ¿Quién lo pide? Lo piden los participantes, pero pues depende de cada campus que lo integren. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o comentario, si fue todo claro o hay alguna duda al respecto. Abro los micrófonos o los leo en el chat. Ok. Entonces, como no hay preguntas y no hay comentarios, en este momento se alcanzaron a conectar 53 personas y digamos, no es sobre proyectos realizables, porque como usted pudo ver, Salim, esta es una reflexión, el por qué es importante abordar los determinantes sociales de las nutriciones de la medicina familiar. No es una propuesta de intervención como tal, es una reflexión o una revisión narrativa sobre un tema en particular, sobre el contexto. Por ejemplo, en sesiones anteriores, pero ese ya está sometido a revista y ya está casi que aceptado, se hizo la revisión de la importancia de incluir este enfoque de determinantes sociales en planes de estudio en la región de las Américas y se analizó eso, el por qué era importante aprender este tema y enseñarlo, apropiarlo. Ya está en una revista, se hizo prácticamente una revisión eh, narrativa, porque así se determinó, y está en una revista de educación médica, ya está en el proceso. Pues ya lleva varios meses, pasó a revisión rápido y pidieron una serie de cosas y pues esperemos que el artículo quede publicado. Y o sea, se planteó como una propuesta de mejoramiento la importancia de que todos aprendamos determinantes sociales y a partir de ahí se planteó. ¿En qué sentido Angie Mora te ha fallado la plataforma? Porque pues la plataforma depende mucho del computador, el web, claro, es que si tú nunca logras ingresar, puedes, sí, pero es una revisión no de determinantes sociales, sino determinantes sociales enfocado a algo, o de enfoque de equidad, porque pues tiene que ser sobre el contexto, sobre lo que se haga. No es qué son los determinantes sociales, porque eso fue lo que ustedes aprendieron. No es un resumen de los determinantes sociales, es la aplicación de lo que aprendieron a un contexto en particular. No es la plataforma, lo que pasa es que Angie, tú nunca en tu configuración no le diste conectar audio. Pues igual no me está escuchando. Perfecto. Entonces, ¿queda claro lo que es ese trabajo final? Ok, entonces, como queda claro, le recuerdo, estamos a 3 semanas. Es importante porque pues hay que cumplir unos tiempos, unos plazos para que ustedes puedan avanzar, mantengan el esfuerzo y no descuiden ese trabajo final que inclusive puede ser interesante porque para eso se pide el trabajo en grupo, 4 personas, que permita avanzar y cumplir con dichos elementos. Pues bien, pues ya de manera oficial quedaría
quedaría cerrado lo que es este proceso formativo y los invito a continuar y ojalá, espero esta noche, ya colgar la grabación de la sesión de hoy. Por lo demás, una feliz tarde porque todavía es tarde y muchísimas gracias por su atención.